Hola, buenos días a todos. Vamos a seguir con la resolución de ejercicios de formación plástica de la asignatura Tecnologías de Fabricación. Pasamos al ejercicio de tipología de extrusión. Hicimos el último día uno de forja. Forja libre es lo único que entra para el examen. Y ahora pasamos a la parte de extrusión, por el ejercicio de extrusión directa, extrusión invertida, etcétera. Para que tenéis un primer ejercicio, vamos a hacer este ejercicio y ya el próximo día pasamos a estirado. La idea es hacer uno de cada tipo de ejercicios de formación plástica. ¿Vale? En la colección tenéis muchos resueltos para que podáis practicar. Vale, en este ejercicio es un ejercicio de extrusión directa. Se realiza una operación de extrusión directa de un tocho cilíndrico de longitud y diámetro 500 milímetros y 100 milímetros respectivamente. Vale, aquí tenéis un poco el ejemplo, que aquí abajo. La operación se lleva a cabo en caliente. Recuerda que si se trabaja en caliente, la curva de tensión de formación es una curva horizontal. El coeficiente de resistencia es 100 newtons milímetro cuadrado. Nos dan la expresión de Johnson, 0,8 coeficiente A, 1,3 coeficiente B, que es necesario para poder estimar la presión de extrusión. El ángulo de entrada del material en la matriz es de 45 grados, lo tenemos aquí como alfa igual a 45. ¿Vale? Esto influye cara al volumen que se vaya a quedar atrapado, digámoslo así, en la matriz, en el contenedor. El orificio de salida del material es de geometría ilustrada en la figura 1.1. ¿Vale? Esta figura lo que se ve es que vamos a extruir un tocho cilíndrico y el resultado es un perfil en forma de H. Preguntas que nos hacen en este ejercicio: factor de forma de la pieza, fuerza máxima realizada durante la operación, potencia máxima consumida y longitud final del perfil extruido. ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo un poco ese tipo de cada una de las preguntas. Empezamos con el factor de forma. ¿Vale? El factor de forma es muy importante para poder estimar la fuerza de extrusión, ¿vale? En un proceso de forja un proceso de extrusión tanto invertida como directa. ¿Vale? Si veis al formulario, en el formulario tenemos estas ecuaciones. ¿Vale? Tenemos las ecuaciones generales y las ecuaciones relacionadas con la extrusión. Nosotros estamos en extrusión de geometrías. Una cosa es cilíndricas y otra sería las no cilíndricas. Nosotros el resultado de la extrusión es un perfil en H, no es la extrusión de un perfil cilíndrico, con lo cual estamos en esta parte inferior del formulario. Dentro de esta parte tendríamos extrusión directa, que es nuestro ejercicio. ¿Vale? Entonces la presión de extrusión se estima como un factor de forma multiplicado por la tensión promedio equivalente y multiplicado por esta parte de aquí de la ecuación, en la que tenemos la deformación real de Johnson y luego tenemos dos veces la longitud por el diámetro de partida, ¿vale? del tocho que estamos extruyendo. Aquí el factor de forma existe porque el tocho que estamos extruyendo, el resultado no es cilíndrico. Entonces este factor de forma va a tener un valor entre 1 y 6. ¿Vale? Lo que es, bueno, entre 1 y 6 es la fracción cx partido cc. ¿Vale? Este factor pues será un valor mayor de 1. ¿Vale? Podéis hacer la prueba hasta qué orden de magnitud tenemos la kx. Sustituyendo aquí 1 y 6. El factor de forma se obtiene con esta ecuación que veis aquí, donde Cx es el perímetro de la sección extruida y C sub c es el perímetro de un círculo con la misma área que la extruida. ¿Vale? Entonces en el primer ejercicio lo que tenemos que hacer es calcular este factor de forma, esta Kx. ¿Vale? Entonces Kx, según el formulario, es esta expresión de aquí, donde Cx es el perímetro de la sección extruida. ¿Vale? El perímetro de la sección extruida es simplemente esto que veis aquí. ¿Vale? Sería pues esta longitud, es el perímetro, esto, ¿vale? Más este arco de aquí, más esta longitud de aquí, más esta longitud de aquí, más esta longitud de aquí, ¿vale? Lo que es el perímetro. Entonces el perímetro de la sección extruida se calcula de esta manera, que veis aquí, donde todo esto, toda esta expresión sería las longitudes y los arcos del perfil. Sale a 242,8 milímetros. Ese sería el valor de C sub x. El valor de C sub c es el perímetro de un círculo con la misma área que la extruida. ¿Vale? Entonces, el perímetro de un círculo es 2πr. Pero este círculo es un círculo que tenemos aquí, que tiene un radio RC. ¿Vale? Y el área de este círculo es igual
al área de este perfil extruido. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer es calcular este perfil, el área de este perfil, e igualarlo a el área de ese perfil, del perfil, e igualarlo al área de ese círculo, que es pi rc al cuadrado. ¿Vale? Eso es lo que tenéis aquí. El área extruida es el área de este perfil, es igual a 1157,1 milímetros cuadrados, y el área de este círculo sería pi rc cuadrado. Si esto lo igualamos, me sale que el radio de ese círculo es de 19,19 milímetros. Por tanto, el perímetro de este círculo es 2 pi rc, donde rc es 19,19, 120. ¿Vale? Entonces ahí hemos obtenido cuánto vale c sub c. Ya tenemos c sub x 242,8 y tenemos c sub c, que es 2 pi rc, que es igual a 120,58. Pues ya podemos volver aquí y despejar y ya tenemos el factor de forma. ¿Vale? Despejando nos sale que el factor de forma es de 1,077. Y tenemos siempre que revisar que el factor cx, ¿vale? El factor cx partido, ¿vale? El factor cx partido c sub c, este factor de aquí, esto siempre tiene que estar entre 1 y 6. Cx en nuestro caso ha sido 242, c sub c 120, nos sale de 2,01. Correcto, está entre 1 y 6. Si se nos va de este valor, significa que la pieza que estamos extruyendo tiene una geometría demasiado compleja como para poder seguir estimando fuerzas, presiones, etcétera, en base a esta metodología que tenéis en esta asignatura. ¿Vale? No se va a dar el caso para, por ejemplo, que los ejercicios de la colección o el examen siempre vamos a estar dentro de 1 y 6. ¿Vale? Si os fijáis, cuanto más cerca de 1 estemos, significa que la geometría que estamos haciendo es una geometría un poco más parecida a un cilindro. Cuanto más parecido a un círculo es lo que estamos extruyendo, esto tendrá un k sub x muy cercano a 1. Cuando la geometría es una geometría muy rara, digamos, ¿vale? Tiene una geometría muy intrínseca, una geometría muy irregular, pues este kx pues aumenta, ¿vale? Es una manera de mayorar la presión de extrusión cuando el perfil que estamos extruyendo es un perfil complejo, mientras que cuando es un perfil parecido a un cilindro, la presión es más cercana a la presión ideal de un cilindro perfecto. ¿Vale? Ahí está un poco la explicación del factor de forma. ¿Vale? Ya tenemos el factor de forma. Siguiente apartado, nos preguntan la fuerza máxima realizada durante la operación. ¿Vale? Aquí la fuerza máxima hay que tener en cuenta que nosotros cuando empezamos, que tenemos un poco sería el émbolo, ¿vale? Entonces aquí tenemos el émbolo, ese sería el contenedor y aquí estamos haciendo esta fuerza. ¿Vale? Nada más empezar, el tocho lo hemos cargado en el contenedor, tenemos un tocho aquí, esta sería la pieza que estamos extruyendo. Y esto empieza a moverse hacia la derecha de manera que es una extrusión directa, con lo cual aquí empieza a salir el perfil en H. ¿Vale? La fuerza de extrusión es el área por la presión de extrusión. El área del émbolo, esta área de aquí, ¿vale? Este sería el área del émbolo, por la presión que estamos ejerciendo aquí. ¿Vale? Ahora bien, la presión, ¿a qué es igual? Es igual a esta expresión de aquí, cuando estamos hablando de extrusión de piezas no cilíndricas en extrusión directa. Si os fijáis, tenemos un factor de forma, Kx, que depende de lo complejo que es la geometría que estamos extruyendo, que la hemos calculado antes. Tenemos la tensión promedio equivalente, ¿vale? Es la deformación equivalente que hacemos para pasar la tensión de promedio equivalente que hacemos para pasar de esta geometría a esta geometría de aquí, que es la H. Tenemos luego la deformación real equivalente de Johnson, que es esta expresión de aquí, que veréis que es constante. Y luego tenemos este término de aquí. Entonces, si vemos este término de aquí, en esta expresión esto es constante, esto es constante, esto de aquí es constante, porque depende de este valor que calcularemos que es constante para
para este proceso, y lo único que varía es este factor de aquí. La L es la longitud, esta longitud es la longitud que tiene de contacto la pieza que estamos extruyendo con el contenedor, ¿vale? Ahí hay una fricción. Entonces, como aquí hay una fricción, la L es este valor de aquí. Entonces, nada más empezar, la L es la longitud total del tocho, pero a medida que estamos extruyendo, esta L se va haciendo más pequeña, hasta que al final, cuando hayamos extruido toda la pieza, L es igual a 0. ¿Vale? Y el diámetro, este diámetro sí que es constante, porque este diámetro es el diámetro que tenemos aquí, es el diámetro inicial, es el diámetro que estamos extruyendo. ¿Vale? Esto es constante. Entonces, en esta expresión, la presión es máxima cuando la longitud es máxima, que es al principio. Con lo cual, la fuerza máxima, que es lo que me están preguntando, se va a dar cuando la presión sea máxima, y eso se da cuando L sea máxima, es decir, al principio de la extrusión. ¿Vale? Si hiciéramos aquí una gráfica un poco de la fuerza, perdón, de la fuerza o de la presión, tendríamos una cosa parecida aquí. Nada más empezar, la fuerza es máxima, la presión es máxima, y a medida que el émbolo se va deslizando, acabamos teniendo una determinada presión que es mínima. Entonces aquí tendríamos una presión máxima y aquí tenemos una presión mínima. Esto sería presiones y esto sería, digamos, el desplazamiento, vamos a poner desplazamiento del émbolo. Nada más empezar, tenemos una fuerza máxima porque el rozamiento es máximo, ya que la longitud de contacto es máxima, y a medida que el émbolo se va moviendo, la presión cada vez va disminuyendo y obtenemos una presión mínima, ¿vale? Que sería cuando esto es 0. Vale, entonces, dicho esto, la fuerza máxima que me pregunta en el ejercicio, evidentemente, es esta de aquí, que se da cuando L es igual a 500, que es a 100, creo que es a 100 milímetros, que es la... no, a 500, que es la longitud máxima, ¿vale? 100 es el diámetro. Entonces ya podemos resolver el ejercicio. Aquí vendríamos y calculamos primero la Kx, ya la sabemos. La deformación real equivalente de Johnson la podemos calcular con esta expresión de aquí. A y B lo conocemos, que es 0,8 y es 1,3, y solo necesitamos calcular la deformación real equivalente. Y la deformación real equivalente se obtiene de tablas, ¿vale? ¿Cuánto vale la deformación real equivalente en extrusión? Pues vamos a las tablas. Aquí tenéis la tabla correspondiente a los procesos de deformación plástica, en este caso para la parte de extrusión. Entonces, si veis en la parte de extrusión, la deformación real equivalente, que es esta, es igual a esto de aquí. A la deformación real equivalente en el eje 1, que es este, o bien menos 2 veces la deformación en el eje 2, o menos 2 veces la deformación en el eje 3. Ahora bien, mucho cuidado porque esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Toda esta columna de aquí o toda esta fila de aquí, esto es cuando estamos haciendo la extrusión de piezas cilíndricas. El resultado es una pieza con un diámetro determinado, con lo cual podemos calcular diámetro final partido diámetro inicial y calcular la deformación en el eje 2, que es la misma que la deformación en el eje 3, porque la pieza cilíndrica es simétrica. ¿Vale? Eso sería si la pieza es cilíndrica. Si la pieza resultante no es cilíndrica, como en nuestro caso, aplica esto que tenéis aquí abajo en la tabla. La deformación real equivalente se obtiene como menos el logaritmo neperiano de la relación de las áreas. Área final partido área inicial. ¿Vale? Así que cuidado, estas expresiones sirven cuando el resultado de la extrusión es cilíndrico, es una pieza cilíndrica, pero si no, aplica la relación entre áreas. ¿Vale? Entonces, en este caso, tendríamos que aplicar la relación entre áreas. ¿Vale? Porque es una pieza que no es cilíndrica. De ahí que tengamos... ¿vale? Que tengamos aquí el resultado es menos el logaritmo neperiano de lo que es el área final partido del área inicial. Sustituyendo nos sale 1,915. Sustituyendo en la expresión de Johnson nos sale que la E sub x es 3,29. Ya tenemos calculado la E sub x. Sabemos que la longitud es 500, que el diámetro es 50, con lo cual conocemos todo, el factor de forma hemos calculado antes, salvo la tensión promedio equivalente, que es lo que nos faltaría calcular, ¿vale? Calculamos la tensión promedio equivalente. La tensión promedio equivalente, si os fijáis aquí, es igual a K, ¿vale? Porque estamos en
caliente. Entonces, si estamos en caliente, la curva tensión-deformación, esta es la deformación y esta es la tensión. En frío tenemos una curva así. En caliente tenemos una curva así, donde n es igual a 0, no hay endurecimiento por acritud. Entonces la tensión promedio equivalente es esta de aquí, que es igual a K, ¿vale? Porque n es igual a 0, con lo cual esto se va, esto es 1, n es igual a 0 y nos queda K, que es 100. Entonces en extrusión en caliente la tensión promedio equivalente es K, y en este caso 100 newtons partido milímetro cuadrado, ¿vale? 100 megapascales. Ya podemos sustituir en la expresión y obtenemos ya la presión máxima, 1431 megapascales, que al final sale, multiplicándolo por el área, la fuerza máxima, 11,24 meganewtons. ¿Vale? Esa es la fuerza máxima que se ejerce en este proceso de extrusión en caliente en directo. Vale, pasamos al siguiente apartado. El siguiente apartado nos pregunta la potencia máxima consumida. ¿Vale? La potencia máxima consumida, aquí estamos aplicando una fuerza en la parte del émbolo. Estamos aplicando aquí una fuerza. Y sabemos que esto se está moviendo a una determinada velocidad. Con lo cual la potencia se puede calcular como fuerza por velocidad, teniendo en cuenta el rendimiento. ¿Vale? Eso está claro. Aquí el problema es que me dicen que el material extruido sale a esta velocidad. O sea que nos están dando es la velocidad a la que está saliendo el material extruido. Esta velocidad. La velocidad de la pieza extruida. Y yo quiero saber la velocidad a la que se mueve el émbolo, ¿vale? La velocidad del pistón, si queréis, o de extrusión. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer es calcular cuánto vale esta velocidad y ya multiplicarla por la fuerza que hemos calculado antes y el rendimiento. Aquí la hipótesis que se tiene es que este movimiento que está haciendo el émbolo es un movimiento homogéneo, constante, no hay aceleración, con lo cual la velocidad es constante y por tanto la potencia máxima se da al principio, donde la fuerza es máxima. ¿Vale? Esa es un poco la idea. ¿Vale? Entonces tenemos que calcular cuánto vale la velocidad aquí. Y para calcular la velocidad aquí lo que se hace es asumir la conservación de flujo volumétrico. ¿Vale? Recordar que esta es una propiedad que se aplica siempre en procesos de deformación plástica. Entonces, si yo sé cuánto vale el área, aquí, que la conozco porque es el área inicial de la pieza a extruir, y sé cuánto vale la velocidad aquí, pues esa multiplicación, que es el flujo volumétrico, ha de ser igual a cuánto vale el área aquí por la velocidad a la que se está moviendo el flujo, digamos, ahí. ¿Vale? Entonces es como igualar el punto inicial con el punto final. Eso es lo que se realiza en esta parte. Entonces, esto es la conservación de flujo volumétrico. Desconocemos la velocidad inicial a la que se mueve el émbolo, pero conocemos el área inicial, conocemos el área final de la pieza extruida y conocemos la velocidad final, que es un dato del problema. Con lo cual aquí, despejando, averiguamos cuánto vale la velocidad inicial, la velocidad del émbolo. Con esa velocidad ya podemos multiplicar la fuerza, dividir por el rendimiento y tenemos que la potencia máxima consumida es 48,51 kilovatios. ¿Vale? Aquí recordar que la potencia tendrá la misma gráfica que la fuerza, con lo cual la potencia será una curva así. ¿Vale? Tenemos una potencia máxima, que es al principio de cuando comienza la extrusión, y una potencia mínima, que será cuando la pieza se ha extruido totalmente, cuando el émbolo para aquí, ¿vale? Justo en la entrada de la parte cónica de la matriz. ¿Vale? Y por último, el último apartado nos pregunta la longitud final de la pieza. ¿Vale? En este apartado se aplica otra de las propiedades habituales que se dan en deformación plástica, ¿vale? Que es esta de aquí, es que el volumen, esto sería volumen, no velocidad, el volumen inicial es igual al volumen final, es decir, existe siempre la conservación del volumen, porque se asume que la densidad del material es constante en todo el proceso, que no hay una compresión del material. Vale, entonces nada más empezar, el volumen que tenemos sería pues esta pieza de aquí. Tenemos una pieza que hemos montado aquí, ¿vale? Esto sería el volumen inicial. El volumen inicial, que es esta longitud inicial,
¿vale? Por el área de esta pieza cilíndrica, ¿vale? Con lo cual este es el volumen inicial de material que vamos a extruir. ¿Cuál es el volumen final tras la extrusión? Cuidado, aquí es donde está un poco la dificultad del ejercicio. Es el émbolo va a parar aquí. Nos dicen que el émbolo para justo al comenzar la parte cónica. Entonces a mí me va a quedar material dentro del cono y me va a quedar material fuera del cono, ¿vale? Con lo cual lo que tendríamos que hacer es el volumen inicial, que es esta pieza cilíndrica, va a ser igual al volumen final, que va a ser un troncocono más el perfil. ¿Vale? Eso es lo que al final vamos a tener. Entonces el volumen inicial lo sé, y aquí el volumen final sería el volumen del troncocono más el volumen del perfil. Este volumen del troncocono lo puedo calcular, porque yo sé la geometría de este cono. Lo que yo no sé es el volumen del perfil, porque yo desconozco la longitud final del perfil extruido. Esto no lo sé. Y es el dato que quiero obtener con esta ecuación. El volumen inicial lo sé, el volumen del troncocono lo puedo calcular, el volumen del perfil sé cuál es el área del perfil, lo multiplico por la longitud que la desconozco. Esta ecuación me sirve para calcular cuánto vale la longitud final de la pieza extruida. ¿Vale? Es lo que está hecho en esta otra parte del ejercicio. ¿Vale? En esta otra parte del ejercicio se calcula cuánto vale el troncocono. El troncocono se calcula de manera muy fácil. Sabemos que el volumen de un cono es 1/3 del área de la base por la altura, ¿no? Pues entonces lo que hacemos es calcular este volumen de aquí y le restamos el volumen de este otro cono, ¿vale? Y entonces el volumen grande menos el volumen pequeño me queda el volumen del troncocono, que es el que yo quiero. ¿Vale? Pues esto como está resuelto en esta ecuación de aquí. ¿Vale? Le echéis un vistazo en la colección. Básicamente lo único que tenemos que calcular cuánto vale esta longitud de aquí. Por semejanza de triángulo podemos calcular cuánto vale esta altura y cuánto vale esta altura de aquí. ¿Vale? Y como tenemos el ángulo y tenemos este diámetro de aquí y este diámetro de aquí, pues eso lo podemos calcular sin ningún problema. ¿Vale? El resultado del ejercicio nos da como que la longitud del perfil extruido es de 3,29 metros. Sería el resultado del ejercicio. Vale, y con esto pues dejaríamos el ejercicio por acabado. ¿Vale? El próximo día haremos un ejercicio de estirado. ¿Vale? Y sería el último ejercicio de deformación plástica. ¿Vale? Cualquier duda lo escribís al foro de la asignatura. ¿Vale? Pues nada, ahí lo dejamos.